Buenos días. Hoy nos vemos en otra clase más de estudios sociales. ¿Qué veremos el día de hoy? Ecuador, tercer periodo republicano. En este tema, que abarca muchos subtemas, el día de hoy solamente veremos el auge bananero en todo su entorno. ¿Qué pasó en Ecuador en el tercer periodo republicano? Hubo el auge bananero, hubo el boom petrolero, dictaduras, la presidencia de Velasco Ibarra, la reforma agraria, la presidencia de Galo Plaza Lazo. Estos son algunos de los temas que veremos en esta tercera unidad. Ecuador, tercer periodo republicano. El auge bananero, que abarcó desde 1950 hasta 1970. Fue el boom del momento. Fue una de las actividades las cuales hizo que el Ecuador progresara económicamente. En el Ecuador la producción del banano es muy importante para nuestra economía. Nuestro país constituye uno de los principales productos de esta fruta a nivel internacional, ocupando así la quinta posición con una producción aproximada de 8 millones de toneladas anuales de banano, lo cual representa el 6% de la producción mundial. Imagínense ustedes, Ecuador produce el 6% de la producción mundial de banano. Las plantaciones son privadas y venden sus producciones a empresas nacionales e internacionales. Esto es lo que actualmente vive el Ecuador en base al banano. El Ecuador ocupa ya uno de los principales puestos a nivel internacional. Está en el quinto lugar a nivel mundial de exportador de banano. En los años 50 hasta los años 70, Ecuador ocupó el primer lugar. Actualmente ya estamos en el quinto lugar. Pero vamos a recordar antes de eso otro boom, otro producto que nos llevó arriba, que hizo levantar la economía del Ecuador. Este es el boom cacaotero o el auge del cacao. Esto se dio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, exactamente en 1891 hasta 1920. Aquí se consolida la exportación del cacao y se consolida la economía de nuestro país. Hubo un aumento de la producción, se crearon fábricas de chocolates, las exportaciones de Estados Unidos y Europa crecieron. Ecuador se convierte en el primer exportador de cacao durante estos 30 años. Luego de eso, ocupó el segundo lugar. Los impuestos al comercio exterior fueron la fuente de ingresos para nuestro país, pero en cambio, los gastos del Estado se triplicaron. Así como el cacao nos dio muchas ganancias, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, gastó demasiado. Después de las dos guerras mundiales que hubieron, la Primera y Segunda Guerra Mundial, allá en Europa, el banano alcanzó su auge convirtiéndose en el primer producto de exportación de aquella época. Boom del banano. A partir de 1948, nuestro país volvió a insertarse nuevamente en el mercado internacional, gracias a las exportaciones del banano. El auge del banano en el Ecuador representó un periodo importante en cuanto al florecimiento y la expansión de este producto, así como su exportación. Ecuador se convierte en el primer productor y primer exportador mundial de banano. En el 1948 el banano se transforma en la base del sustento de nuestra economía. Otro aspecto a destacar es que generó un importante impacto social para impulsar las migraciones. ¿A qué es esto? ¿Qué se refiere? Que las familias de las sierras migraron a la costa, viendo que acá en la costa pues el auge estaba elevado, la economía en la costa había subido, entonces la mayoría de la gente de la sierra migró hacia las costas del Ecuador. A diferencia con el cacao, con el boom del cacao, el banano se producía en fincas pequeñas. De esta manera permitía mejor distribución de las ganancias.
¿Cuáles fueron las consecuencias de este auge bananero, de este boom bananero? Pues fueron varias, fueron tres. Las principales son las económicas. ¿Cuáles fueron estas consecuencias económicas? Pues que hubo una bonanza económica extraordinaria. El Ecuador subió su incremento, su ingreso económico, aumentó las ganancias, hubo un fortalecimiento de la banca. Todos los bancos del país se fortalecieron. Hubo también un fortalecimiento del comercio y la modernización de las haciendas. Esto trajo modernización tecnológica, tanto en la parte de agricultura, también como en la tecnología. En la parte social, dos consecuencias importantes. Se consolida la clase media. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase social media quedó más fuerte que antes. Muchas de las clases sociales medias tambaleaban, queriéndose volver nuevamente a la clase social baja. Pero con este auge hizo que muchas familias surgieran y llegaran a clase media. También hubo el aparecimiento de cinturones de pobreza alrededor de las ciudades principales. Lo de las migraciones, cuando migraron las personas de la sierra hacia la costa buscando mejores vidas, ya que el boom bananero pues atraía mucha gente de otras partes del país, esto también acarrió muchos problemas, como la pobreza. Muchas de las personas que llegaron a migrar a la costa tuvieron que vivir en las afueras de la ciudad o alrededor de las ciudades principales, y esto hizo pues que aumentara la pobreza, hubiera invasiones, y de esta manera pues se incrementó más el gasto dentro de estas provincias, exactamente que son la provincia del Oro, la provincia del Guayas. En la parte política hubo un posicionamiento de la clase obrera como factor político. ¿A qué se refiere? A que la clase trabajadora, la clase obrera, los que trabajaban en las fábricas, ellos se levantaran y también tuvieran un puesto o un lugar en la política del Ecuador. Antes de eso ellos no podían decir nada, no podían protestar, no podían exigir. Con esto ellos pudieron exigir mejoras para su trabajo, pudieron exigir más derechos como empleados, como trabajadores, consiguieron muchas cosas en este periodo del auge bananero. ¿Qué gobiernos estuvieron en este periodo del auge bananero? Fueron tres, exactamente. El gobierno del señor Galo Plaza Lasso, el gobierno de José María Velasco Ibarra y el gobierno del señor Camilo Ponce Enríquez. Galo Plaza Lasso asume la presidencia en 1948 hasta 1952. Fue elegido presidente y fue el primer presidente en terminar su periodo desde el inicio de la crisis en los años 30. José María Velasco Ibarra asume la presidencia en 1952 hasta 1956. Él era un presidente populista. Este fue su tercer mandato, el cual fue el único que lo pudo terminar completamente. Antes de eso y después de eso tuvo otras presidencias, las cuales no las pudo culminar. Él se caracterizó por ser un opositor a la política de Estados Unidos. Y el último es el señor Camilo Ponce Enríquez. Fue presidente en el año 1956 hasta 1960. Fue un presidente conservador, el primero después de 64 años de regímenes liberales, prosocialistas y populistas. ¿Qué sucedió en la presidencia del señor Galo Plaza Lasso? Él ocupó pues 1948 hasta 1952. Inició la modernización del país. Promovió la producción del banano, respetando la libertad de opinión y la libertad de prensa. Erradicó la malaria y la tuberculosis en aquel entonces que se desató aquí en el Ecuador. Dio énfasis a la educación técnica, abriendo colegios o carreras técnicas en las instituciones educativas. Fue un aliado de Estados Unidos. Él enfrentó un terrible acontecimiento aquí en el Ecuador, que fue el terremoto de Ambato.
Las exportaciones en su periodo aumentaron las importaciones. O sea, al exportar banano, esto hizo que se aumentaran también asimismo las importaciones, lo que se traía de otros países. La expansión del mercado propició el desarrollo de la industria ecuatoriana. Presidencia de José María Velasco Ibarra. En esta presidencia se construyeron más de 1.359 kilómetros de carreteras nuevas y se mejoraron 1.057 kilómetros de carretera. Se construyeron 311 escuelas y se iniciaron otras 104 más. No desarrolló ninguna reforma importante en este periodo. En este periodo disminuyeron las exportaciones de banano y él creó la Junta de Planificación y Coordinación. En la presidencia del señor Camilo Ponce Enríquez, en cambio, hubo la producción de banano bajó mucho más por las plagas, por la invasión de plagas en las plantaciones bananeras. También él tuvo que enfrentar las protestas campesinas y la quiebra de los pequeños productores de aquel entonces. Por el asunto de las plagas, pues muchas de las pequeñas empresas o los pequeños productores, haciendas que producían banano, pues se fueron a la quiebra. Y estas haciendas pues fueron aprovechadas por los grandes terratenientes, quienes monopolizaron después la producción bananera de ahí en adelante. Esta tensión interna llegó a su tope en Guayaquil el 2 de junio de 1959, cuando se produjo un levantamiento en el cual murieron y fueron violentados miles de protestantes. Entre estos fueron muchos estudiantes. Todo esto ocurrió en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan aprendido un poquito más de la parte de la historia ecuatoriana que corresponde pues al boom bananero, y recordando también algo sobre la producción de cacao de hace muchos años atrás. Queda como tarea la página 85 de su texto de estudios sociales. Que tengan un excelente día, chicos. La pasen muy bien.